Bienvenidos una vez a su canal favorito de noticias del Spectrum Culo, donde les traemos lo jugoso y lo reciente del mundo de las telenovelas y las celebridades. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en una noticia que tu copyright me decirles, dando la vuelta al mundo. Hoy, como ya abro en el título, vamos a hablar de dos de las figuras queridas y aclamadas de la televisión superíndice 3N turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Esos mismos que nos robaron el corazón superíndice 3N con su química explosiva en Erkenci Quay, también copyright N conocida como Pu, Jaro Madrugador, o Show Más Menosador. Rense porque lo que les voy a contar hoy los va a dejar boquiabiertos, con la mandíbula en el suelo y tal vez, solo tal vez, con una lagrimita de emoción superíndice 3N o decepción superíndice 3N, dependiendo de CU superíndice 3 lo tomen. Antes de que me lance de lleno a la noticia bomba, quiero pedirles un favorcito pido. Si son nuevos por AQU y aman tanto como nosotros el drama, la pasión superíndice 3N y el romance turco, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. No se perderá en ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos las últimas novedades, los secretos mejor guardados y los chismes jugosos del mundo del Spectrum Culo. No se arrepentirú Prometido. Y ahora sin preámbulos, vamos a lo que nos compete. Rense para la noticia que estuvo incendiando las redes sociales, los foros de fans y todos los rincones del internet. Resulta, queridos amigos, que según fuentes cercanas a los actores, y ojo, que esta información superíndice 3N todavía no es 100% confirmada, pero donde hay humo, hay fuego. Can Yaman y Demet Özdemir estaruan, redoble de tambores, de nuevo juntos. Su copyright que muchos de ustedes estaru pensando, pero CU superíndice 3 Despú copyright ese de tantos aún más menos os. Despú copyright ese de tantos rumores y desmentidas. Despú copyright ese de que Demet se casu superíndice 3. Y su copyright es una sorpresa mayúscula. Recordemos que despú copyright ese de lu con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci Quay, los rumores sobre un romance entre Can y Demet eran el pan de cada dúa. Su química en pantalla era innegable, sus miradas lo decuan todo, y los fans, por supuesto, fantaseum vamos con la idea de que su amor trascendiera la ficción superíndice 3N. Sin embargo, ambos actores siempre negaron rotundamente cualquier relación superíndice 3N amorosa, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Despú copyright ese cada uno siguió superíndice 3 su camino, Can embarcándose en proyectos en Italia y Demet consolidando su carrera en Turquía. Y como todos sabemos, Demet contrajo matrimonio con el cantante Oyuzhan Koupárrafo en agosto de 2022, una boda que fue todo un acontecimiento en Turquía. Pero AQU es donde la historia se pone interesante. Hace apenas unos meses, en noviembre de 2023, Demet y Oyuzhan anunciaron su divorcio, poniendo fin a su matrimonio despú copyright ese de menos de una o más menos o. La noticia por supuesto causó superíndice 3 conmoció superíndice 3N en el mundo del Spectrum Culo, y aunque ambos artistas pidieron respeto a su privacidad, los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir. Y es AQU donde entra en juego nuevamente el nombre de Can Yaman. Según estas fuentes que insisto son extraoficiales, Can y Demet habrán retomado el contacto despú copyright ese del divorcio de ella. Al parecer, Can ha sido un gran apoyo para Demet durante este difícil momento, y esa cercanía habrá reavivado viejas llamas. ¿Pero copyright tan cierto es todo esto? Bueno, como les dije al principio, la información superíndice 3N aún no ha sido confirmada ni por Can ni por Demet. Sin embargo, hay ciertos indicios que alimentan los rumores. Por ejemplo, se ha visto a Can Yaman en Estambul con frecuencia de lo habitual en los últimos meses. Además, algunos fans aseguran haberlos visto juntos en lugares públicos, aunque no existen pruebas fotográficas su superíndice 3 lidas que lo confirmen. Otro detalle que ha llamado la atención superíndice 3N es que tanto Can como Demet han vuelto a seguirse en redes sociales, algo que no hacuan desde hace tiempo. Su copyright que esto puede parecer una tontería, pero en el mundo de las celebridades, los movimientos en redes sociales a menudo son una más menos al de algo grande. Pero seamos realistas, también copyright N podrá ser que simplemente sean buenos amigos que se apoyando mutuamente.
Despu Copyright S de todo han compartido una experiencia muy especial como protagonistas de una de las telenovelas Mu S exitosas de los últimos aún más menos os, y es natural que tengan un vínculo especial. Lo cierto es que la noticia de que Khan y Demet podrán estar juntos nuevamente ha generado un revuelo enorme entre los fans de Erkenci Kuay. En redes sociales, los hashtags #Khan Demet y #Khan llaman #Demet Ozdemir son tendencia mundial, y los fans expresan su alegría, su esperanza y también Copyright en su escepticismo. Muchos recuerdan con nostalgia la cómica arrolladora de Khan y Demet en la pantalla y su más menos han con verlos juntos en la vida real. Otros, sin embargo, son muy cautelosos y prefieren esperar a que haya una confirmación superíndice 3N oficial antes de ilusionarse demasiado. Y también Copyright N hay quienes creen que todo esto es simplemente una estrategia de marketing para generar publicidad en torno a futuros proyectos de los actores. Y es que, seamos sinceros, Khan y Demet son dos de las figuras populares y cotizadas de la televisión superíndice 3N turca, y cualquier noticia relacionada con ellos genera un interu copyright medio tico enorme. No será la primera vez que se utilizan rumores de romance para promocionar una telenovela o una película. Pero independientemente de si los rumores son ciertos o no, lo que es innegable es que Khan Yaman y Demet Özdemir son una pareja IQ superíndice 3 nica de la televisión superíndice 3N turca. Su cómica en Erkenci Kuay fue muy rica, y su talento y carisma los han convertido en dos de los actores queridos por el público. Y ahora, la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿creen ustedes que Khan y Demet N realmente juntos? ¿O que todo es simplemente un rumor sin fundamento? ¿Les gustaría verlos juntos como pareja? Du Copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber qué Copyright opinan ustedes de esta noticia bomba. Y mientras esperamos una confirmación superíndice 3N oficial, o una desmentida, lo que podemos hacer es disfrutar de su talento en la pantalla. Erkenci Kuay sigue siendo una de las telenovelas vistas y queridas en todo el mundo, y siempre es un buen momento para revivir la magia de Khan y Demet juntos. Bueno, queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Khan Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que toda esta información superíndice 3N es extraoficial, y que debemos tomarla con pinzas hasta que haya una confirmación superíndice 3N oficial. En resumen, la noticia de que Khan Yaman y Demet Özdemir podrán estar juntos nuevamente ha causado revuelo en el mundo del espectáculo. Aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, los rumores y los indicios alimentan la esperanza de los fans de Erkenci Kuay. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor tiene un final feliz. Gracias por acompañarme más menos arme una vez en este recorrido por el mundo del chismecito turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. No se olviden de dejarme sus comentarios abajo, quiero saber qué Copyright opinan ustedes de esta noticia. Y ahora antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Me ayudan a seguir creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, sigan más menos ando con el amor, como Khan y Demet en Erkenci Kuay. Besos. Pero esperen, que la cosa no termina chismosos mos. Porque este salseo tiene capas que una cebolla turca. Ahora vamos a profundizar un poquito en esos indicios que les mencionaba antes. Porque a ver que Khan Yaman se deje ver por Estambul, podrá ser simplemente que el hombre tiene antojo de un buen kebab, ¿no? Pero si analizamos la situación superíndice 3N con lupa de detective de telenovela, la cosa se pone interesante. Primero, recordemos que Khan Yaman ha estado bastante ocupado con proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde se ha convertido en una verdadera estrella. Su participación superíndice 3N en la serie Viola come il mare ha sido todo un con diéresis copyright cito, y se ha rumorado que incluso ha estado aprendiendo italiano a la perfección superíndice 3N. Entonces, ¿por qué copyright de repente tanta presencia en Turquía? ¿Será solo por la nostalgia de su tierra natal, o habrá algo de todo esto? Y luego el tema de las redes sociales.
Hay las redes sociales. Ese campo minado donde las celebridades nos dan pistas de lo que realmente estuvo pasando en sus vidas. El hecho de que Khan y Demet hayan vuelto a seguirse en Instagram después copyright ese de tanto tiempo es, como mínimo, sospechoso. Porque, a ver, en el mundo del farándula, un unfollow puede significar el fin de una amistad, una guerra declarada o incluso un romance fallido. Y por el contrario, un follow puede ser una seu más menos al de reconciliación superíndice 3n, de buena onda o, en este caso, quizu, ese algo mu ese. Pero no nos quedemos solo en los follows y unfollows. Hay que analizar el contenido, mis queridos detectives. ¿Han notado si Khan o Demet han dado me gusta a alguna publicación superíndice 3n del otro? ¿Han comentado algo en sus fotos? Cada detalle cuenta. Porque en el mundo del chisme hasta el emoji mu ese inocente puede tener un significado oculto. Y hablando de fans, de ellos son nuestros mejores informantes. Los fans de Erkenci-Kwai son como halcones, no se les escapa nada. Estúen siempre atentos a cualquier movimiento de Khan y Demet, analizan cada foto, cada vídeo, cada publicación superíndice 3n en redes sociales. Son capaces de encontrar pistas donde nadie mu se las ve. Y algunos de ellos aseguran haberlos visto juntos en Estambul, en cafeterías, restaurantes e incluso paseando por el bus superíndice 3 esforo. Claro, no hay fotos que lo confirmen, pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Pero aquí viene lo mu ese importante, y lo que realmente nos hace show más menos ar con una reconciliación superíndice 3n, la química. Ay, esa química. Esa magia que surgió superíndice 3 entre Khan y Demet en Erkenci-Kwai, que traspasó superíndice 3 la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Esa química es innegable y es algo que no se puede fingir. Incluso aún más menos os despu copyright ese, cuando vemos escenas de la telenovela, la sentimos, la percibimos. Y esa es la razón superíndice 3n por la que muchos fans siguen esperando que Khan y Demet se den una nueva oportunidad. Pero seamos honestos, también copyright n hay que ser realistas. La vida de las celebridades es complicada, llena de presiones, de compromisos, de agendas apretadas. Es difícil mantener una relación superíndice 3n en esas circunstancias. Y además Demet ya estuvo casada, y su matrimonio terminó superíndice 3 hace poco. Es posible que no es tu copyright lista para empezar una nueva relación superíndice 3n, o que simplemente quiera tomarse un tiempo para estar sola y sanar. Y también copyright n hay que tener en cuenta que a veces, los actores crean una imagen de sí mismos que no se corresponde con la realidad. Es posible que Khan y Demet hayan cultivado una imagen de pareja ideal para complacer a los fans y generar publicidad, pero que en realidad solo sean buenos amigos. No será la primera vez que pasa. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Pues que como siempre la verdad estuvo en algún punto intermedio. Es posible que Khan y Demet es tu copyright n retomando el contacto, que es tu copyright n reconectando después copyright s de aún más menos os de distancia. Es posible que haya una atracción superíndice 3n entre ellos, una chispa que aún no se ha apagado. Pero también copyright n es posible que solo sean buenos amigos que se estu, n apoyando mutuamente en un momento difícil. Lo cierto es que solo el tiempo dirá si esta historia tiene un final feliz. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir disfrutando de su talento, de su química en Erkenci-Kwai, y de los futuros proyectos que tengan por delante. Y por supuesto, seguir alimentando el chisme, que es lo que nos gusta a nosotros. Pero hablando de futuros proyectos, aquí también copyright n hay tela que cortar. Se ha rumorado que Khan y Demet podrán volver a trabajar juntos en una nueva serie o película. Imaginen la emoción superíndice 3n de los fans si eso ocurriera. Será la oportunidad perfecta para ver si la química entre ellos sigue intacta, y para alimentar a UNMU, los rumores de romance. Claro, también copyright n podrá ser una estrategia de marketing. Un reencuentro de Khan y Demet será un bombazo medio tico, y garantizará el con diéresis copyright sito de cualquier proyecto. Pero a Q copyright n le importa si es marketing o no, si podemos verlos juntos de nuevo en la pantalla. Y aquí va una teoría conspirativa que me acaba de venir a la mente, y si todo este rumor de reconciliación superíndice 3n es una cortina de humo para distraernos de algo importante. Quizu alguno de los dos estu preparando un nuevo proyecto que quieren mantener en secreto, y utilizando este chisme para desviar la atención superíndice 3n.
Todo es posible en el mundo del espectáculo. Pero volviendo al tema principal, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quieren ustedes que Khan y Demet tu copyright N juntos? Porque, seamos honestos, la opinión superíndice 3N de los fans es muy importante. Las celebridades viven de su público, y muchas veces toman decisiones en función superíndice 3N de lo que sus fans quieren. Asu que du copyright genme sus comentarios abajo. Díganme si sueu más menos han con ver a Khan y Demet juntos, si creen que su amor es verdadero, o si piensan que todo es una farsa. Quiero saber qué copyright opinan ustedes. Y mientras tanto yo seguiré copyright investigando, buscando pistas, analizando cada detalle. Porque como ya saben, este es mi trabajo, traerles el chisme ese jugoso, el salseo ese picante del mundo del espectáculo turco. Asu que no se pierdan mi superíndice 3 vídeo, porque les prometo que les traeré copyright ese novedades sobre Khan Yaman y Demet Özdemir. Y si tengo suerte y Kizu, ese hasta les pueda confirmar si los rumores son ciertos o no. Gracias por acompau más menos arme una vez ese. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, sigan show más menos ando con el amor, como Khan y Demet en Erkenci Kwai. Besos. Y no olviden suscribirse y activar la campanita. El chisme no espera.